Hola, bienvenidos sean todos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial, el paso a paso para hacer esta bonita almohadita de control de videojuego. Este proyecto lo hice en dos versiones. La razón principal es porque la versión en negro iba a ser muy complicada para mostrar en el video. Es por eso que la versión que van a ver durante todo el tutorial es la versión rosa, para que fuera más fácil ver los puntos y la explicación. En mi caso particular, yo consulté con mis hijos, tengo dos hijos hombres, los colores para la versión en negro, y ellos realmente fueron los que decidieron los colores. Rápidamente te recuerdo o te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes sociales. También te puedes suscribir a mi newsletter para recibir nuevos patrones, promociones y más por correo electrónico. Aquí te dejo los enlaces en la descripción, así como otros links a diferentes proyectos, algunas otras almohaditas que verás en las fotografías o cualquier otro video que sea necesario para hacer este proyecto. Y ya sin más, nos vamos a los materiales que vamos a ocupar para hacer esta almohadita. Bueno, ya estamos listos para comenzar a hacer nuestro control remoto. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, un nudito corredizo y vamos a hacer 7 cadenas. Si por alguna razón no sabes hacer nudos corredizos o cadenas, aquí te voy a dejar un video en el que lo explico muy despacito para no entretenernos en este paso. 3, 4, 5, 6 y 7. Desde esta fila en adelante siempre nos vamos a saltar nuestra primer cadenita y empezaremos a trabajar en la segunda. En este caso, nuestro patrón, como siempre, nos vamos a saltar esta cadena y empezando en la segunda vamos a hacer un aumento, es decir, vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí tengo un punto bajo y en el mismo lugar hacemos un segundo y aquí ya tengo un aumento. Después vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y nos queda un último puntito en el que nuevamente vamos a hacer un aumento. Entonces aquí hacemos 1 y 2. Y esta es nuestra fila 1. Vamos a hacer ahora, en vez de una cadenita para girar, vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2. Y justo como te lo acababa de comentar, al girar nuestro trabajo siempre nos saltamos la primera cadenita. Entonces en este caso nos saltamos la primera y empezando en la segunda, y si te fijas, la parte delantera de la cadenita parece una V, y si la volteamos, la parte de atrás parece más bien, tiene aquí como esta barra como transversal, y de fondo podemos ver estas pues 2 lanitas que son estas, ¿verdad? Entonces nada más asegúrate estar crocheteando por la parte de atrás de tus cadenas para que no se vaya a torcer tu tejido. Y bueno, simplemente tomaré la hebra de arriba. La verdad es que si te es posible y no te cuesta mucho trabajo, puedes trabajar en la hebra que está como cruzada. Eso permite dejar nuestra cadena intacta al frente y se ve más bonita. Pero es verdad que a veces es complicado agarrar este loop, así que bueno, como te sea más sencillo. Y empezando en esta segunda cadenita, vamos a hacer 8 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos debe quedar un último punto en el que vamos a hacer un aumento. ¿Ok? Entonces hacemos 2 puntos bajos aquí, 1 y 2. Y nuevamente, como lo hicimos en la fila 1,
vamos a hacer 2 cadenitas en vez de una. 1 y 2. ¿Ok? Vamos a girar nuestro tejido. Para nuestra fila 3, exactamente como empezamos hace un momento, buscas tus puntos por la parte de atrás. Si te es posible, agarras este loopcito de atrás. Y empezando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y un aumento. 1 y 2 y nuevamente hacemos 2 cadenitas. 1 y 2. Giramos. Nuevamente empezando en nuestra segunda cadenita. Vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento. 1, 2. Y en este último punto hacemos un aumento y nuevamente 2 cadenitas. 1 y 2. Bien, giramos y comenzando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 14 puntos bajos esta vez y un aumento. 14, un aumento. 1, 2 y 2 cadenitas. 1 y 2. Giramos. Ahora vamos a nuestra fila 6. Empezando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 16 puntos bajos. 1, 2, 16 y hacemos un aumento. 1 y 2. Pero en esta ocasión no vamos a hacer las 2 cadenitas, solo hacemos una cadenita de subida y giramos nuestro trabajo. Ahora vamos a hacer un aumento al inicio, 16 puntos bajos y un aumento al final. 1 y 2, 16, 1, 2, 15, 16, hacemos un aumento, 1 y 2, y vamos a terminar con 2 cadenitas nuevamente, 1 y 2. Esta fue nuestra fila 7. Para nuestra fila 8, empezando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 20 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 19, 20 y aquí hacemos un aumento, 1 y 2. Aquí no vamos a hacer cadenitas adicionales, así que simplemente hacemos una cadenita y giramos. Ahora vamos a hacer 21 cadenitas, perdón, 21 puntos bajos y un aumento al final. 2, 3, 20, 21. Hacemos un aumento, 1 y 2. Y en esta ocasión vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Hacemos una, perdón, giramos nuestro trabajo, ya hicimos 4 cadenitas. Vamos a hacer 26 puntos bajos en esta fila, en esta ocasión no vamos a hacer ningún aumento. Entonces 2, 3, 4 y continuamos. 5, 24, 25 y 26. Hacemos una cadenita y giramos. Para nuestra fila 11 vamos a hacer un aumento, 24 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 22, 23, 24
y nos debe quedar un último puntito en el que vamos a hacer un aumento, 1 y 2, y vamos a hacer 4 cadenitas nuevamente, 1, 2, 3, 4. Giramos nuestro trabajo y como siempre, empezando en la segunda cadenita, vamos a hacer 31 puntos bajos. 1, 2, 29, 30 y 31. ¿Okay? Hacemos una cadenita y nuestra siguiente fila también serán 31 puntos bajos. Entonces nos vamos sin aumentos esta filita. 1, 2. Muy bien, 30 y 31. Bueno, aquí he llegado a mi fila 13. En este momento aquí voy a jalar y voy a cortar mi estambre. Voy a jalar por completo y voy a reservar. A lo mejor ahorita no hace mucho, como que no se sabe muy bien qué figura es esta, pero esta es mi primer parte. Vamos a dejarla aquí un momento y ahora vamos a comenzar con nuestra segunda parte. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una segunda parte. El patrón es exactamente el mismo de la fila 1 hasta la fila 5. Por lo que te voy a dejar haciendo ese patrón. Te lo voy a escribir aquí de todos modos para que no tengas que regresar en el video. 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a ver cuando estemos terminando la fila 5. ¿Ok? Así que te dejo. Bueno, muy bien. Aquí terminamos nuestra fila 5. Para nuestra fila 6 vamos a hacer 16 puntos bajos, un aumento y vamos a terminar con 2 cadenitas. ¿Vamos a ello? En este último punto hacemos nuestro aumento y 1 y 2 cadenitas. Giramos nuestro trabajo. Bien, para nuestra fila 7, empezando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 18 puntos bajos y un aumento al final. Ok, aquí estamos en nuestro último punto, hacemos nuestro aumento 1 y 2. Solo hacemos una cadenita de subida y giramos. Y en esta fila 8 vamos a hacer 19 puntos bajos, un aumento al final y vamos a terminar con 2 cadenitas. Bien, aquí estamos para hacer nuestro aumento. Hacemos 1, 2 y hacemos nuestras 2 cadenitas. Giramos nuestro trabajo y ahora vamos a la fila 9, en la que empezando en nuestra segunda cadenita vamos a hacer 22 puntos bajos. Aquí estamos en nuestro último punto. Listo, la fila 9. Bien, para nuestra fila 10 vamos a hacer 21 puntos bajos. Vamos a terminar con un aumento y hacemos 4 cadenitas. Muy bien, aquí estoy haciendo mi último aumento y hacemos nuestras 4 cadenitas. 2, 3, 4. Giramos. Y empezando en nuestra segunda cadenita, vamos a hacer 26 puntos bajos para nuestra fila 11.
Bien, y aquí estoy terminando. Hacemos una cadenita, giramos. Y para nuestra fila 12 comenzamos con un aumento. Toca hacer 24 puntos bajos y vamos a terminar con otro aumento y 4 cadenitas. Muy bien, aquí estoy en mi último punto. Hacemos nuestro aumento. 1, 2 y hacemos nuestras 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giramos y para nuestra siguiente fila, la 13, vamos a hacer 31 puntos bajos. 1, 2, 31. Bueno, este es nuestro último, igual que como hicimos en la otra sección. Bueno, de hecho, aquí no vamos a cortar el estambre, déjalo ahí. Y ahora si pones tus 2 partes juntas con el estambre hacia el lado izquierdo, estaremos viendo nuestra, ambas partes de frente. Y entonces, exactamente, ya las tenemos aquí de frente. Y ahora lo que vamos a hacer en nuestra siguiente fila es que las vamos a unir. Esta es la parte de abajo del control. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente fila. Bueno, muy bien. Ya teniendo estas ambas partes, en nuestra fila 14, bueno, aquí tenemos 31 puntos bajos, igual que acá. Entonces vamos a hacer 31 puntos bajos y luego vamos a hacer 7 cadenitas y haremos 31 puntos bajos más en este lado. Entonces, bueno, vamos aquí, hacemos una cadenita y giramos. Hacemos 31 puntos bajos. Veintiocho, 29, 30, 31. Aquí hacemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a crochetear, obviamente así, ¿no? Porque la unión es así, las piezas encontradas. Entonces hice 7 y voy a continuar aquí haciendo los 31 puntos bajos que hay en esta pieza, en esta fila. Este punto está muy guanguísimo, no importa. Jala tu estambre y lo vamos a apretar. 1, 2, 3, 4, 29, 30 y 31. Hacemos una cadenita y giramos. Y bueno, vamos a ver cómo quedó nuestra fila 14. Aquí ya están nuestras dos partes unidas. Y contando los 31 puntos más los 7 puntos y los 31 puntos, en total nos dan 69 puntos. Entonces, ahorita esta va a ser nuestra fila 15. De nuestra fila 15 a la 29, vamos a hacer 69 puntos bajos. Es decir, aquí nos vamos a aventar bastantes filas sin aumentos ni disminuciones ni nada. Simplemente vamos a hacer un punto bajo por punto con 69 puntos bajos por fila hasta que lleguemos a nuestra fila 29. Así que yo les voy a dejar haciendo estas filitas y nos vamos a ver cuando estemos terminando nuestra fila 29. Cuando llegues aquí a... muy bien, bueno, aquí ya estoy de regreso, ya terminé todas mis filas con 69 puntos. Aquí puedes ver cómo se va haciendo esta forma. Entonces vamos a continuar ahora con la fila 30,
que de hecho la fila 30, 31 y 32 vamos a hacer una disminución al principio de la fila y los demás serán puntos bajos. Entonces te voy a mostrar cómo vamos a hacer una disminución. Aquí, bueno, terminé, hago una cadenita, giramos. Este es el comienzo de nuestra fila 30. Y bueno, para los proyectos de amigurumis, a mí me gusta hacer lo que es la disminución invisible. Si te fijas, aquí está mi cadenita, esa pues como siempre no la tomamos en cuenta. Vamos a tomar el loop delantero de nuestro primer punto, el loop delantero de nuestro segundo punto, así. Vamos a hacer vamos a tomar el estambre, lo vamos a pasar por debajo de esos dos loops que teníamos. Volvemos a tomar la anita y cerramos el punto. Esta es una disminución invisible, que es la que vamos a ocupar en este proyecto. Y bueno, ya hice mi disminución, así que ahora toca hacer 67 puntos bajos. Al final, bueno, nos volvemos a ver para, pues bueno, comentar la siguiente fila. Y 67, ¿ok? Aquí hago una cadenita y giramos. Y ahora vamos a hacer nuevamente una disminución invisible, la vemos juntos. Loop delantero del primer punto, loop delantero del segundo, tomamos la anita, pasamos por debajo de esos dos, tomamos la anita y cerramos nuestro punto. En nuestra fila 31 toca hacer 66 puntos bajos, así que vamos a ello. Y bueno, la fila 32 es igual, hacemos una disminución y 65 puntos bajos y nos vemos terminando fila 32. 63, 64 y 65. Y terminamos nuestra fila 32. Para la fila 33 vamos a hacer una disminución al principio y al final. Entonces, bueno, juntos hacemos esta disminución y ahora nos vamos con 62 puntos bajos. Nos vemos al final de esta fila. 61 y 62 y hacemos nuestra disminución. Hacemos una cadenita y giramos. Bueno, muy bien. Para la fila 34, 35 y 36 vamos a hacer una disminución al principio y los demás serán puntos bajos. Así que como lo hemos estado haciendo, vamos a hacer disminución al principio. Nuestra fila 34 son 62 puntos bajos, la 35 son una disminución y 61 puntos bajos y 36 una disminución y 60 puntos bajos. Y nos vamos a ver cuando estemos terminando la fila 36. Muy bien, este es mi punto 60 de la fila 36. Ahora vamos a la fila 37. La fila 37 nuevamente vamos a disminuir al principio y al final. Entonces, esta fila 37 hacemos una disminución. Después vamos a hacer 57 puntos bajos y otra disminución. 55, 56, 57 y nuestra disminución. Hacemos una cadenita y giramos. Muy bien, para la fila 38 y 39 vamos a hacer una disminución. Al principio los demás puntos bajos. La 38 es una disminución y 57. Y la 39 es una disminución y 56 puntos bajos. Y nos vamos a ver terminando nuestra fila 39. 54, 55 y 56.
6. Hacemos una cadenita y giramos. Esa fue nuestra fila 39. Nuestra fila 40 vamos a hacer, como te has estado fijando, hay una fila en la que hacemos disminución al principio y al final, y luego 2 o 3 filas donde solo hacemos disminución al principio. Nuestra fila 40 es una disminución al principio y al final, con 53 puntos bajos de por medio. Entonces, disminución aquí, hacemos 53 y una disminución al final. Y bueno, nos vemos terminando esta fila para ver la disminución y las siguientes filas. 53 y nuestra disminución. Cadenita y giramos. Nuestra fila 41 y 42, disminución solo al principio y los demás puntos bajos. La 41 es una disminución y 53 y la 42 una disminución y 52. Y nos vemos terminando estas dos filas. 51 y 52. Cadenita y giramos. Nuestra fila 43, volvemos a repetir el patrón de disminución al principio y al final. Entonces es una disminución, 49 puntos bajos y una disminución. Así que vamos a ello. Cuarenta y seis, 47, 48, 49 y otra disminución. Cadenita y giramos. Nuevamente nuestra fila 44 y 45 es solamente una disminución al principio y los demás puntos bajos. Nuestra fila 44 es una disminución y 49 y la 45 una disminución y 48. Vamos con estas dos filitas y nos vemos terminando. Bueno, muy bien, aquí ya terminé mi fila, mis 48 puntos para mi fila 45. Ya estamos muy cerca de terminar. Vamos a hacer una cadenita y giramos. Para nuestra fila 46 vamos a hacer nuevamente una disminución al principio y una al final. Entonces vamos a ello. Entonces hacemos una disminución al principio, toca hacer 45 puntos bajos y una disminución al final. Nos vemos terminando esta fila. 45 y nuestra disminución. ¿Ok? Cadenita y giramos. Muy bien, nuestra fila 47 y 48 nuevamente es una disminución solo al principio. Entonces, es una disminución y 45 y la 48 es una disminución y 44. Vamos con estas dos filitas y nuevamente nos vemos terminando. Perfecto, aquí terminé mis 44 puntos bajos. Ahora nuestra fila 49, igualmente disminución al principio y disminución al final, perdón. Ok, entonces aquí hacemos nuestra disminución, hacemos 41 puntos bajos y una disminución al final. 41 y hacemos nuestra disminución. Ok, hacemos una cadenita y giramos. Ahora vamos a nuestra fila 50. Es la última fila que vamos a crochetar completo. Ahorita vamos a hacer una variación. Entonces, para esta fila 50 vamos a hacer dos disminuciones. Es decir, aquí hacemos una, luego hacemos otra
Ahora hacemos 35 puntos bajos y terminamos con 2 disminuciones más. Vamos a ello. 35 y deben de quedarte 4 puntitos en los que vamos a hacer otras 2 disminuciones. Entonces aquí una y 2. Perfecto, así vamos hasta ahora, ya tiene más o menos la forma. Muy bien, vamos a hacer una cadenita y giramos. Bien, ahora vamos a hacer nuestra fila 51. Vamos a hacer una disminución, 12 puntos bajos y una disminución. Estamos haciendo los botoncitos de aquí arriba del control. Entonces, bueno, ya hice mi disminución. Hacemos 1, 2, 12 y hacemos otra disminución. ¿Ok? Hacemos una cadenita y giramos. Nuestra fila 52 haremos una disminución al principio y una al final con 10 puntos bajos en el centro. Una disminución, 10, 1, 2, 10 y una disminución. Cadenita y giramos. La 53 es una disminución, 8 puntos bajos, una disminución. Ocho y una disminución. Cadenita y giramos. La 54 nuevamente, disminución al principio y al final. Tenemos disminución, 6 puntos bajos y una disminución más. 3. 6 y una disminución. Cadenita y giramos. Y nuestra última fila, en este momento tenemos 8 puntos bajos en total. Haremos 8 puntos bajos, es decir, sin disminuciones. 1, 2. 8. Muy bien, aquí vamos a cortar nuestro estambre. Jalamos completamente y este lado ya lo hemos terminado. Vamos a hacer esto mismo acá, de la siguiente manera. Esta fila que fue nuestra fila 51, donde empezamos nuestra disminución y 12, la estábamos crocheteando hacia acá. Entonces vamos a buscar el punto que nos da estos puntos, que realmente lo que tenemos que hacer es saltarnos 7 puntos. Entonces aquí este fue el último punto que fue parte de mi disminución. Entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente, lo que sería el octavo, o sea, me salté 7, vamos a añadir estambre nuevamente. Hacemos un loop en nuestro estambre, insertamos, hacemos aquí una cadenita y ya estamos listos para repetir esto acá. Entonces, hemos estado haciendo disminuciones invisibles en todo el proyecto. Aquí no puedo porque mi cadenita está encima del loop delantero del punto. Entonces voy a hacer una disminución normal. Entonces inserto ahí mismo, jalo, inserto en el siguiente punto, jalo. Tengo 3 puntos en mi ganchito. Tomo estambre y cierro el punto. Así es una disminución normal. Ahora toca hacer 12 puntos bajos y una disminución al final. 1, 2, 3, 11, 12
Y quedan mis 2 puntos para mi disminución. Ya está. Entonces, bueno, mi siguiente fila es una disminución y 10 y una disminución, la 53 una disminución, 8 una disminución, 54 una disminución, 6 una disminución y 8 puntos bajos al final. Te dejo de todos modos aquí escrito el patrón y nos vemos cuando estemos terminando nuestra fila 55. Bueno, excelente. Te muestro aquí, ya terminé. Entonces, igual que del otro lado, simplemente vamos a cortar nuestro estambre, jalamos por completo. Y bueno, ya hemos terminado nuestra primer parte, lo que es nuestra parte delantera. Y bueno, pues obviamente lo que sigue pues es hacer una segunda parte para que más adelante pues la cosamos y obtengamos nuestra almohadita. Ahora nos vamos a ir con los detalles que le vamos a poner al control, que es lo más divertido de este proyecto. Vamos a ello. Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer los detalles del control, como las palanquitas y los botones. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que es la palanquita inicial o lo que se conoce como joystick. Vamos a hacer para esto muchos círculos. Entonces, si por alguna razón no sabes hacer círculos o anillos mágicos, aquí te voy a dejar el link a un video en donde lo explico muy despacito, incluso cómo hacemos los aumentos y demás, para no entretenernos muchísimo en este video. Pero bueno, si ya sabes, pues vamos a hacer un anillo mágico y en este vamos a montar 6 puntos bajos. Entonces, bueno, aquí está mi anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a todos nuestros círculos o la mayoría los vamos a terminar haciendo una fila de puntos enanos. Aquí tengo 6 puntos porque montamos 6 puntos, ¿verdad? Entonces, este es mi primer punto. Voy a hacer un punto enano aquí, 1, y me voy a seguir con todos los puntos. Ese fue 1, 2, 3. Un punto enano es jalo y jalo. 4, 5 y este es mi último punto. 6. Y aquí ya terminé. Ahora vamos a cortar. Aquí vamos a estar usando mucho nuestra agujita lanera. Vamos a jalar completamente. Y con ayuda de nuestra aguja lanera, fíjate bien. Bueno, a ver, el punto enano, cuando hacemos puntos enanos, lo que sucede es que la V que se forma cuando hacemos nuestros puntos, en vez de estar como que aquí arriba, que es lo normal, se viene como que al frente. Entonces, si yo viera mi tejido de lado, si te fijas, casi no se puede ver la V, o quizás está más o menos aquí, pero no se distingue tan fácil porque aquí está digamos, el lacito o la hebra de nuestro punto enano que está aquí arriba, la V. ¿Ok? Entonces esto nos hace que nuestro tejido se ponga más chonchito, más gordito, si te fijas. Se ve como más gordito, lo que nos da un efecto perfecto para los botones que queremos que tengan un poquito de altura. Además de que nos hace que el borde sea completamente derechito y hace que se vean súper bonitos. Entonces, cuando termines, esto lo vamos a hacer en todos los círculos que vamos a hacer ahorita. Terminé mi sexto punto, corté mi estambre, pero después voy a ir a buscar mi primer punto que está aquí y como de ladito. Normalmente están acá, pero ahorita los tengo de frente porque son puntos enanos. Voy a ir debajo de la V y voy a volver a ese punto donde está saliendo mi estambre del medio hacia acá.
formando una última V aquí para completar mi círculo. ¿Te fijas? Obviamente este estambrecito lo voy a ocupar en un momento para coser a mi siguiente círculo, así que de momento lo puedes dejar ahí, o a mí lo que me gusta hacer simplemente nada más es como pasarlo hacia atrás, porque ahorita estaba como muy ahí de frente. Entonces esto ya lo tengo listo, ¿ok? Entonces vamos a reservar un momentito aquí nuestro pequeño círculo. Vamos con el siguiente paso. Bien, nuestro siguiente paso, vamos a volver a hacer un círculo. Hacemos un anillo mágico y vamos a poner 6 puntos bajos ahí. Ok, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este color que estoy usando pues es un poquito más clarito que este. Jalamos y ahora nuestra segunda fila van a ser 6 aumentos, es decir que vamos a poner 2 puntos bajos en cada punto. Ay, este primer puntito está muy apretadito. Ok, hacemos 1, 2 en el mismo punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir que hicimos un círculo de 2 filas. La primera fila con 6 puntos y nuestra segunda fila terminamos con 12. Igual como hicimos acá, vamos a hacer 12 puntos enanos, es decir, un punto enano por cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y me falta un punto. Pero te quiero mostrar la diferencia, a ver si lo alcanzas a notar. Este punto todavía no le hago su punto enano y estos ya lo tienen. ¿Te fijas cómo está más gordito que este? Nos queda perfecto para esto. Entonces aquí hacemos nuestro último puntito enano y repetimos lo que hicimos en el otro. Aquí vamos a dejar una hebrita más o menos larguita porque la vamos a ocupar para coser. Y entonces con nuestra agujita lanera, nuevamente buscamos nuestro siguiente punto, vamos por debajo de la V y volvemos a la V, de donde está saliendo el estambre, ¿ok? Y mando esta hebrita para atrás. Ya está. Esta es mi segunda parte, para que más o menos veas qué vamos a hacer. Este va a ir arriba de este. Parecen unos pastelitos. Con esta hebrita lo vamos a coser ahorita que terminemos la otra parte. Entonces aquí reservamos, vamos a nuestro siguiente círculo. Excelente. Ahora vamos a nuestro tercer círculo, tercero y último para nuestra palanquita. Volvemos a poner 6 puntos bajos en nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro círculo. Vamos con la fila 2, que son 6 aumentos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Aquí, pues lo ideal sería usar un marcador de puntos, pero yo normalmente utilizo mi mismo estambre. Así que marca el inicio de tu fila y para nuestra fila 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Esta secuencia 6 veces. Punto bajo, un aumento, 1 y 2. Punto bajo, un aumento, 1 y 2. Van 3. Punto bajo, un aumento, 1 y 2. Van 4. Punto bajo, un aumento, 1, 2, van 5. Y me quedan mis últimos 2 puntitos para hacer la secuencia, punto bajo y un aumento, 1 y 2. Y aquí vamos a terminar nuestro círculo haciendo un punto enano. Simplemente este es nada más para terminar nuestro círculo. Hacemos aquí un puntito enano. Cortamos el estambre, jalamos completamente y vamos a añadir el color amarillo o si estás haciendo la otra versión del control, vendría siendo el azul. Puedes poner tu estambre en cualquier punto, por ejemplo aquí. Jalamos. Hacemos una cadenita y vamos a hacer la fila 3 de nuestro control. Digo, de nuestra palanquita, que la fila 3 son 2 puntos bajos y un aumento 6 veces, ¿ok? Entonces vamos a hacer ahí mismo, donde está nuestro estambre, hacemos un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Punto bajo, un aumento, 1 y 2. 2 y me quedan mis últimos 3 puntitos para hacer punto bajo y un aumento, 1 y 2. Y ya que termino o hago mi última fila con puntos enanos, que en este caso son 24 puntos, que son los que tengo en esta fila. 1, 2, 3, 4, 23 y 24. Ya está. Igualmente deja un estambre más o menos largo porque vamos a coser esto al control. Y bueno, hacemos el remate típico que hemos estado haciendo con nuestra agujita lanera. Buscamos nuestro siguiente punto y regresamos. Y la mandamos para atrás. Excelente. Bueno, aquí ya tenemos estas 3 piezas. Entonces, esta va a ir arriba de aquí y esta va a ir arriba de acá. Entonces, simplemente con nuestra agujita lanera vamos a coser este círculo a como, bueno, simplemente yendo de adelante hacia atrás. Y luego regresamos y nos vamos a ir por cada punto. Te cuento que a mí, aprovechando que tenemos esta V del punto enano arriba, para esta costura a mí me gusta tomar los puntos que están debajo de nuestros puntos enanos. Simplemente, la verdad es que no se notaría si fueras o sea, que hicieras esto. Pero bueno, pues yo prefiero hacerlo así y dejar mis puntos enanos sin tocar, pues para que se vean más bonitos. Entonces, bueno, ponla bien en el centro y vamos a hacer esta costura. Este estambre por atrás simplemente puedes hacer un nudito
Y puedes cortar tu estambre para que no nos estén estorbando tantas hebritas por aquí y por allá. Aquí ya había hecho otro nudito por ahí. Y así nos queda nuestra primera parte. Ahora vamos con este. Quizás dejé muy poco estambre. No pasa nada si no usamos otro. Y bueno, pues va a ir arriba de este, haciendo el mismo proceso. Vamos para abajo. Bueno, aquí rapidísimo te muestro que si estás haciendo la otra versión, bueno, hice el circulito en negro, luego el medianito en azul y el último lo terminé, bueno, negro y con mi azul más fuerte. Y bueno, pues el montaje va a ser así, ¿no? Y bueno, pues obviamente ocuparemos dos. Bueno, muy bien, aquí te muestro cómo quedaron nuestras palanquitas. Esto ya está listo para coser al control. Entonces vamos ahora a nuestro siguiente paso. Bueno, ya con nuestras palanquitas terminadas, ahora te voy a enseñar cómo hacer los botones del control. Vamos a empezar haciendo igual que hicimos la palanquita, un círculo con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro estambre y hacemos nuestra siguiente fila de puros puntitos enanos nuevamente. O sea, aquí van a ser 6. Hacemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y justo como lo hicimos anteriormente, aquí vamos a cortar y rematamos con nuestra agujita lanera. Ahora vamos a hacer, los botones los vamos a hacer de diferentes colores. Te voy a mostrar este. Bien, como te había comentado, cuando lo vemos de lado, aquí está nuestro punto enano y luego de este lado vemos como que todavía una V que es, bueno, pues parte del punto bajo regular que hicimos en el círculo. Vas a tomar la hebra trasera, la más lejana a nuestro frente, que en este caso es esta. Vamos a insertar nuestro estambre, hacemos un loop, jalamos y hacemos una cadenita, así. Y bueno, la siguiente fila que seguiría de este círculo serían 6 aumentos. Entonces vamos a hacer 6 aumentos, pero trabajando en esta última hebra trasera. Entonces aquí hacemos 1 y 2 y nos vamos así por todo, pues por toda nuestra fila. Ahí está 1, 2, ¿te fijas? Es la hebra trasera. Hago 1 y 2. 1 y 2. Uno y 2. Y bueno, ya terminé mis 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y termino haciendo una fila de puntos enanos. Que, bueno, deben de ser 12. Entonces aquí 1, 2, 3, 11 y 12. Y ya con eso habremos terminado nuestro botón. Deja un estambrito más o menos larguito. Volvemos a hacer el remate de siempre.
Bueno, te muestro. Aquí yo ya terminé los 4 botoncitos de mi versión esta, de los colores tiernitos. Y también tengo los botones de la otra versión, que bueno, que son estos colores de acuerdo a las sugerencias que me hicieron mis hijos por los colores del control. Entonces, bueno, vas a hacer 4 botoncitos, los colores que tú escojas. Y bueno, pues ya terminamos los botones, vámonos al siguiente paso. Muy bien, bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es la crucecita. Este no es el color que voy a utilizar. La verdad es que yo, bueno, la hice en este rosita, pero por temas del video, la voy a hacer en este color para que sea más claro. Entonces, vamos a empezar haciendo un nudito corredizo y vamos a hacer 13 cadenas. 11, 12 y 13. Y como siempre nos saltamos la primera cadenita y empezando en la segunda vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 12. Vamos a hacer una cadenita y giramos y vamos a hacer una segunda fila con 12 puntos bajos igual. 11 y 12. Muy bien. Aquí vamos a cortar nuestro estambre. Jalamos por completo. Y bueno, en este momento pues tenemos 12 puntos bajos. Vamos a saltar 5 puntos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en el sexto vamos a volver a añadir nuestro estambre. Hacemos un loop en nuestro gancho, jalamos, hacemos una cadenita. Ok. Y empezando en ese mismo punto, como siempre, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a hacer una cadenita y giramos y volvemos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Cadenita y giramos. Vamos a hacer esto 5 filas. Llevo 2. Esta es la 3. La 4 y por último la quinta. Y ya que termino, nuevamente corto mi estambre. Y vamos a repetir este proceso de este lado. Entonces volteamos nuestro trabajo, nuestro tejido. Vamos a contar nuevamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto volvemos a añadir el estambre. Hacemos una cadenita. Y hacemos 2 puntos bajos por 5 filas. ¿Ok? Y así, bueno, en teoría pues hemos terminado lo que sería nuestra cruz. Ahora, para que se vea bonita, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un contorno de puntos bajos. Ahora, en las esquinas, que básicamente son ambos puntos, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada esquina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya que terminé aquí, voy a hacer una cadenita y voy a empezar hacia acá, porque bueno, pues estoy como que en la esquina, ¿no? Que realmente si yo empiezo aquí, realmente ese es parte de mi esquina, pero eso lo vemos cuando regresemos. Entonces vamos a hacer un puntito bajo por cada fila. Aquí tengo otro. Y luego aquí. Bien, aquí ya voy a llegar a la esquina. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntitos bajos. 1 y 2.
Y bueno, obviamente tenemos nuestra siguiente esquina ahí porque solo hicimos 2 filas. Entonces, y este punto va a quedar muy guanguito, pero ahorita lo apretamos. Hacemos nuevamente 2 puntitos bajos. Y continuamos de lado. Este fue mi punto. En la medida de lo posible, si puedes irte escondiendo todos esos estambritos que tenemos sueltos, adelante, y si no, al final los vamos a esconder. ¿Ok? Entonces, llegamos aquí. Bien, llego nuevamente a una esquina. Aquí hago 1 y 2. Y otra vez este punto está guanguito, no importa. 1 y 2. Ajá. Y seguimos. 1. Y bien, aquí ya estoy llegando a mi última, bueno, esto es donde empecé. Entonces aquí tengo esta esquinita 1, 2, y en esta última esquinita solamente voy a hacer un punto, porque ahí empecé, y entonces pues ya tenía otro punto, ¿no? Y entonces lo que haríamos aquí es rematar como lo hemos estado haciendo con nuestra agujita lanera. Yo no lo voy a hacer, pero porque ahorita te voy a decir por qué. Bueno, así es como queda nuestra cruz en el color que lo vayas a hacer. Yo lo hice este color rosita, pero te voy a mostrar el otro color porque ya lo tengo terminado, solamente para que me dé a entender lo que estamos haciendo. Vamos a hacer nuestra crucecita como esta, el color clarito hasta arriba, y luego vamos a hacer esta pieza. Esta pieza la vamos a empezar igual, es decir, que vamos a hacer hasta aquí este paso, pero obviamente si yo lo pongo aquí encima, pues obviamente lo cubre todo, y si te fijas esta, pues está más grandecita, ¿no? Es porque realmente lo que sucede es que es una fila más. Todo esto es para decirte que vas a hacer ahora la segunda pieza, una segunda pieza en un color más oscuro. Y cuando terminas aquí, como yo, vas a hacer una segunda fila de puntos alrededor. Entonces, como aquí ya está todo nuestro contorno hecho, tenemos que poner un marcador de puntos porque si no, no vamos a saber en dónde empezamos. Aquí tengo un marcador, por eso es que no terminé aquí. Si fuera la pieza principal, como te dije, rematas y la dejas ahí, esa pieza ya está terminada. Ahora aquí no hay necesidad de unir y subir, simplemente vamos a seguir crocheteando y ahora es más fácil porque como ya tenemos un contorno de puntos, pues simplemente nos vamos a ir haciendo una fila más de puntos bajos. Este es mi primer punto de mi segunda. Entonces la voy a marcar. ¿Ok? Y bueno, vamos ahora a hacer una segunda fila de puntos bajos. Ahora, cuando lleguemos a las esquinas, vamos a hacerlo juntos. En este momento, pues en nuestras esquinas tenemos 4 puntos bajos, ¿verdad? Porque hicimos 2 y 2. Entonces, en el primer punto, en este vamos a hacer 2 puntos bajos, luego tendríamos 2 puntos normales y 2 puntos bajos otra vez. Para las esquinas hacemos 1 y 2 y luego hacemos 1 y 2 puntos y volvemos a hacer 2 puntos bajos en el mismo, aquí 1 y 2, y así es como terminamos la esquina y continuamos.
Muy bien, bueno, aquí ya terminé mi segunda fila. Ahora, para hacer lo que hemos estado haciendo, este efecto con los botones, para que se vea como más gordito, nos vamos a ir haciendo una última fila con puntos enanos alrededor. Nuevamente voy a marcar mi primer punto porque me puedo confundir. ¿Ok? Marca tu primer punto y ahora sí nos vamos haciendo una fila de puntos enanos alrededor. ¡Ay! Este sí no vamos a hacer aumentos porque simplemente estamos haciendo el contorno. Ok, aquí ya estoy terminando. Me queda este punto. Vamos a quitar el marcador. Cortamos el estambre. Jalamos y con nuestra agujita lanera vamos a hacer el remate que hemos estado haciendo. Ok, y este hilito lo pasamos un poquito para atrás. Este no lo vamos a ocupar para coser porque vamos a ocupar el del siguiente color, así que lo puedes dejar ahí muy bien escondidito. Yo sé que ahorita se hace como churrito, pero no importa porque como esto lo vamos a coser, al final va a quedar como nosotros queramos. Entonces, si te fijas ahora está hecho como cazuelita un poquito, está más alto con esta fila que hicimos. Entonces queda padre porque entonces la pieza del centro queda como que esto queda, este borde hace que quede como más altito, se ve súper lindo. Y yo sé que aquí no lo puedes apreciar mucho, es por eso que hice esta otra versión. Ahora, en esta versión vamos a hacer un último color. Sé que aquí no lo puedes apreciar, pero aquí hice lo mismo que hice con los botones. Vamos a escoger el último color del contorno que vamos a añadir a nuestra cruz y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo decidí utilizar el amarillo. La verdad es que escoger el color para este fondo y esta crucecita fue más complicado que este. Este fue como más fácil. Pero bueno, entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es como lo que hicimos con el botón. Vamos a buscar nuestra hebra trasera y vamos a hacer una fila de puntos bajos alrededor, haciendo aumentos en las esquinas y utilizando el punto trasero. Entonces aquí puedes empezar en cualquier punto porque vamos a añadir nuestro estambre y usando esa hebrita trasera, la que veas más atrás, esta es parte de nuestro punto enano. Aquí tenemos como que otra V en el último loopcito que veas, ahí. Entonces, vamos acá, cuando llegues a las esquinas, ahora lo vemos. Ok, bien. Vamos a identificar, aquí tenemos nuestros dos puntos que habíamos hecho y acá estaban los aumentos. Entonces, vamos a dejar ahora, nuestra, digamos, nuestra fila de 3 puntos y los aumentos los vamos a hacer aquí con la intención de que esté más cuadradita. Entonces, cuando llegues a los 3 puntos que veas en el centro, en este vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer aquí 2. Aquí nos deben de quedar 3. 1, 2, 3. Yo sé que esto no cuadra perfectamente. No estoy siguiendo como que un número exacto como lo hice la vez anterior. Pero esto nos va a ayudar a que la forma mantengamos esa como que sea cuadradito, pues, ¿no?
Y bueno, seguimos haciendo un puntito bajo por punto. Aquí nuevamente veo y tengo mis 3 puntitos del centro, entonces en este hago mi aumento 1 y 2 para tener 3 puntos aquí, 1, 2, 3 y hago aquí mi aumento 1 y 2, incluso hasta sin aumentos pudieras hacerlo, pero simplemente es para pues darnos más puntos y tener una forma más bonita. Aquí tengo mis 3 puntitos del centro. Aquí va mi aumento. Hacemos 1, 2, 3. Aquí toca mi aumento. 1, 2. Ok, aquí ya terminé. Y como te lo estarás imaginando, vamos a hacer una fila más haciendo puntos enanos para lograr ese efecto que estamos haciendo con todos los detallitos. Entonces, aquí te fijas, pues ya este es mi siguiente punto. Simplemente ahí mismo ya nos arrancamos con nuestros puntos enanos. No tiene caso hacer cadenita, ni mucho menos, porque esta fila no le estamos dando ninguna altura, simplemente es un acabado, un contorno. Entonces, pues no lo necesita. No hacemos aumentos ni nada. Muy bien, aquí ya estoy terminando. Me queda un puntito más. Aquí sí dejas un buen estambre, porque con eso vamos a coser al control. Entonces jalamos todo el estambre y con nuestra agujita lanera rematamos. Perfecto. Y ya nada más mandamos esto para atrás. Y así es como terminamos el fondo. Y este va a quedar encima. Entonces aquí tienes esta versión y la otra versión es esta. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora te voy a mostrar cómo hacer estos corazoncitos que se los pusimos al control. Este patrón, la verdad es que lo vi hace muchos años en algún lugar. No es algo que yo inventé. Pero me parece que está padrísimo. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Y todos estos puntos, es una combinación de puntos, todos los puntos los vamos a hacer en el anillo mágico y al final lo vamos a cerrar. Entonces, vamos a empezar haciendo un punto bajo, ¿ok? Luego vamos a hacer 3 puntos altos, cogemos estambre, vamos al círculo, jalamos, tomamos estambre, pasamos por 2, tomamos estambre y pasamos por 2. Ese es un punto alto. Vamos a hacer 3. Tomamos la anita, insertamos, jalamos, pasamos por 2, pasamos por 2. Nuevamente, tomamos la anita, pasamos por 2, pasamos por 2. Entonces hasta ahorita es un punto enano, un punto bajo, 3 puntos altos, ¿ok? Ahora vamos a hacer 2 puntos medios altos. Tomamos la anita, insertamos, jalamos, tomamos estambre, tenemos 3 loops y jalamos por todos ellos. Este es un punto medio alto, hacemos otro. Aquí está, 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Insertamos, jalamos, 1,
2. Y vamos a hacer una cadenita aquí. Y aquí llevamos la mitad del corazón. Esto que acabamos de hacer lo vamos a repetir de este lado, yendo pues de aquí hacia acá. Lo que significa que ahora vamos a hacer, hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Si te acuerdas, hicimos 2 medios puntos altos, 1 y 2. Luego hicimos 3 puntos altos, tomamos la anita, pasamos por 2, pasamos por 2, va 1. Tomamos la anita, pasamos por 1, pasamos por 2, van 2. Tomamos la anita, pasamos por 1, pasamos por 2, van 3. Y lo primero que hicimos fue un punto bajo, así que vamos a terminar con un punto bajo. Así. Entonces, si te fijas, todos nuestros puntos están ahí en el círculo. Todavía no tiene forma, pero ahorita que lo jalemos se va a formar el corazón. Entonces, bueno, aquí vamos a jalar nuestro círculo. Vamos a jalar nuestra hebrita del centro. Y si te fijas, ahí se forma el corazón. ¿Okay? Jala todo lo que puedas para que se cierre totalmente. Así se ve. Y bueno, ya lo único que vamos a hacer es que aquí pues vamos a jalar nuestro estambre. Vamos a dejar un buen pedacito para poder coser. Jalamos por completo. Vamos a usar nuestra agujita lanera. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es que esta hebra la vamos a pasar por debajo del primer punto, pero ya no vamos a hacer más, porque lo que queremos es marcar aquí el centro. Entonces, regresar, pues ya es como hacerle más y no. Así queda perfecto. A mí, en particular, lo que me gusta hacer es traérmela un poquito más al centro, como por aquí, y hacer un nudito para asegurar que no se vaya a aflojar. Aquí aprieto lo más que puedo. Y como ya tengo ese nudito bien apretadito, esta hebrita pues la puedo cortar para que no me esté molestando por ahí. Y ya con esta otra hebrita vamos a coser a nuestro control. Entonces, bueno, yo la verdad es que los que voy a utilizar son estos 3 colores. Este lo hice por temas de los colores en los videos. Entonces, pero bueno, tú puedes hacer pues los colores que tú quieras. Ahorita te muestro qué vamos a hacer para la otra versión. Muy bien, bueno, para la otra versión que estamos haciendo, esa va a llevar unas barritas en vez de corazoncitos. Entonces te voy a mostrar cómo vamos a hacer esas barritas, que la verdad son muy fáciles. Vamos a empezar haciendo 5 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Nos vamos a saltar nuestra primer cadenita y vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3. Aquí estamos. 3. Y vamos a hacer en este último punto 3 puntos bajos. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Ok, así. Esto con la intención de, si te fijas, como que eso nos hace girar, porque ahora vamos a volver por el otro lado de la cadena haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos aquí. Hacemos 1, 2. Y en este último punto, si vemos el patrón de este lado y de aquel lado, teníamos un punto en el primer punto es, digamos que este primer punto es parte de nuestra esquina. Luego tenemos 2 puntos
y luego tenemos 3 puntos en la otra esquina, tenemos 2 puntos que son los mismos 2 puntos que acá, y este último punto lo que estamos haciendo es cerrar nuestra esquina. En esta esquina teníamos 3 puntos, en esta esquina empezamos con un punto, porque así fue nuestro patrón, ¿no? Entonces, como ahora estamos volviendo, aquí toca que hagamos 2 puntos bajos. Aquí hacemos 1 y 2. Con eso hacemos que sea simétrico. Tenemos 3 puntos bajos aquí, 2, 3 puntos bajos y 2. Entonces, espero haberme explicado. De aquí, igual que siempre, cortamos nuestro estambre. Dejamos un buen estambrito porque vamos a coser. Y vamos a rematar como siempre. Vamos por debajo de nuestro punto y luego regresamos. Y así es como queda nuestra barrita. Y bueno, pues yo hice 3 en estos 3 colores. Por supuesto puedes hacer más, menos, diferentes. Y entonces, bueno, este detalle también ya está terminado. Bueno, muy bien. Ahora sigue la parte de colocar todo lo que hemos estado crocheteando. Por cierto, por supuesto, cosí esta parte a la otra, ya la tengo cosida, simplemente con tu agujita lanera. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente paso, pues vamos a coser todo. Bien, te cuento. Hay muchísimos controles. Yo había hecho uno como así y uno de mis hijos dijo, no, así no es una palanca arriba y una abajo, pero luego he visto otros controles que tienen, que tienen 2 palancas aquí y esto, entonces bueno, la verdad es que aquí sí lo vas a tener que preguntarle a los expertos cómo es que quieren su control. En mi caso, pues voy a seguir las instrucciones de mis adorados hijitos. Y así va a ser. Y bueno, estos van a ir acá, por supuesto, igual, pues tú decides los colores, más bien el orden. Y bueno, mi control más o menos va a estar así. Vamos a distribuir. Es verdad que sí sentí que este espacio estaba como muy solito, pero así son, porque pues es ahí en donde toman el control, así es. Pero bueno, yo sé que tú eres súper creativa y si se te antoja, pues puedes poner alguna otra cosa aquí. A mí se me había ocurrido hacer un corazoncito, pero bueno, por lo pronto este es mi acomodo y lo que voy a hacer en este siguiente proceso será coser todo esto a una de mis partes, por supuesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente, ¿no? Con mi aguja de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, por todos los contornos, por todos, por todo, todo, todo. Entonces, una vez que tengas todo esto cosido, nos vamos a volver a ver. Pero aquí te dejo algunas imágenes para que veas el proceso. Así que pues vamos a ello. El médico no entiende de qué le están hablando y pregunta cuánto tiempo tiene así y la respuesta es 4 días. Para estar en este estado tan grave, y es cuando comienzan a investigar y les relatan que este sujeto había roto una especie de regla respecto que provocaba mareos y la muerte. Algunos de estos animales que estaban tomando esa bebida comenzaron a presentar este mareo, esta pérdida de control, esta pérdida de ánimo y finalmente murieron. Inmediatamente son palabras inusuales. El melel es una creación destinada a afectar al otro, a buscar una víctima a la cual dañar. Puede ser desde un búho, cobrar la forma de un búho, la forma de una serpiente, la forma de un aves que te hicieron una brujería y te enajenas sobre de eso. Aunque no creo que sea. Así que si nuevamente estuviera yo parado y esta señorita que me hizo la pregunta me la volviera a hacer, le respondería que habría que considerar muchos aspectos antes de decir si algo es real.
Bueno, muy bien. Aquí ya estoy de regreso. Aquí ya cosí todos los elementos a nuestro control. Y estoy haciendo este pequeño bordado que puedes ver aquí con puntitos enanos para dar un poco de, bueno, resaltar un poco las formas y dar un poco de como delineado a algunas secciones. Te voy a mostrar cómo hago esos puntos bajos. Este paso es totalmente opcional, pero bueno, es para que, pues, si lo quieres hacer, pues adelante. Este paso, pues simplemente lo que hago es que inserto mi ganchito de arriba hacia o de adelante hacia atrás. Hago un loop en mi estambre que voy a poner en mi gancho. Y bueno, voy a jalar para traerme el loop aquí adelante. Voy a hacer esto un poquito más cerquita, vamos a ver. Entonces, ya que estamos aquí, simplemente vamos a ir a nuestro siguiente punto. Esto la verdad es que totalmente al ojo. No tengo así como que más métrica que decirte vamos a trazar una línea por aquí, así que tú más o menos ves a dónde quieres ir. A mí me ayuda mucho con el mismo gancho, así como para hacia dónde quiero ir. Y entonces en el siguiente punto inserto mi gancho, tomo la anita, jalo y jalo. Entonces eso me hace como si fuera una cadenita, la forma de la V, que bueno, este tipo de costura a mí yo la uso mucho, me gusta porque me ayuda, como ya te comentaba, a delinear. Es muy fácil de hacer y si por algo no te gustó, sacas tu gancho, jalas y la puedes deshacer muy fácil. Entonces, bueno, yo aquí te voy a dejar una imagen de cómo se ve al final. Voy a usar diferentes colores para darle diferentes intenciones y bueno, si te gusta, pues adelante lo puedes hacer y si no, pues igual, sin estas líneas también se ve muy bonito el control. Entonces, bueno, voy a hacer aquí estos detalles y nos vemos más adelante. Bueno, muy bien. Aquí ya estoy de regreso. Ya hice todas las costuras que quería hacer por aquí y por allá. Ya todo está cosido. Y entonces, bueno, pues ya tengo mis dos piezas. Y el último paso, pues simplemente será unirlas haciendo una fila de puntos bajos a todo alrededor. Así como lo hicimos en la cruz, cuando llegues a esquinas, por ejemplo, aquí, te sugiero hacer 3 puntos bajos para que la vuelta quede más bonita. Llegas aquí, igualmente aquí. Realmente creo que es las únicas esquinas. Esto al contrario, esto tiene que ir como más redondeado, así que no tienes que aumentar puntos. Entonces básicamente es en estas dos esquinas de los botones. Fuera de ahí, eso es todo. Entonces, bueno, yo te sugiero, a mí siempre me gusta empezar como por aquí cuando hago mis contornos, cuando las voy a unir para poder rellenar, o sea, cuando voy como por aquí, puedo ir rellenando el fondo y voy aquí, voy rellenando y bueno, ya termino de cerrar. Pero la verdad es que tú puedes escoger el lugar que prefieras. Entonces yo más o menos voy a empezar aquí, simplemente insertas tu gancho, hacemos un loop en nuestro estambre, jalamos cadenita y bueno, empezando ahí mismo como siempre, pues nos vamos haciendo esta fila de puntos bajos alrededor y bueno, pues yo te dejo haciendo esta costura y nos vemos cuando estemos por terminar.
aquí ya estoy casi terminando. Aquí estoy en la esquina. Y justo como te había dicho, aquí hacemos 3 puntitos bajos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y para que queden así nuestras esquinitas bien marcaditas. Ahorita al final, más fácil vas a poder ver cómo se ve. Bien, te muestro. Aquí ya hice mi último punto. La verdad es que esta almohadita quedó muy grande y no me cabe para enseñarte muy bien en el video. Pero como siempre, pues vamos a sacar todo nuestro estambre y vamos a hacer el remate que hemos hecho en todo el proyecto, donde vamos debajo de nuestros puntos y volvemos al punto de donde está saliendo el estambre. Y de esa manera ya habremos terminado el contorno y ahorita te muestro cómo se ve. Bueno, muy bien. Aquí ya terminé de rellenar mi cojín y bueno, hacer una pequeña costura aquí para marcar el botón, que yo sé que aquí es difícil de ver en el video, pero te voy a estar pasando más bien unas imágenes. No se definía muy bien el botón, así que le hice esta costura adicional que seguramente también en imágenes te voy a mostrar más o menos el proceso, porque aquí como que es difícil mostrarte, pero te voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. Lo voy a voltear para ver si así te lo puedo mostrar mejor. Bien, esta fila de aquí es donde se supone que empieza el botón. Entonces vas a identificar esa fila aquí en donde, aquí más o menos. Y entonces lo que voy a hacer es, deja ahí una tirita al principio. Vas a hacer una costura en la que vamos a pasar del frente hacia atrás. A ver. Ahí, creo que ahí está bien. Y de atrás hacia adelante, claro que vas a tener que pasar a través del relleno. Y eso puede ser un poquito complicado, pero sí se puede. Tómate tu tiempo para esto y te digo que yo creo que te voy a tomar algunas fotitos. ¿Ves cómo pasa mi aguja de adelante hasta atrás? Y luego avanzo un punto y luego vuelvo a atravesar. Tengo que atravesar el relleno, entonces aquí lo vas acomodando hasta que puedas pasar y hasta que lleguemos al otro lado. Así que vamos a ello. Muy bien, bueno, aquí ya terminé de pasar por arriba y por abajo, más bien de atrás hacia adelante y de regreso por toda esta sección. Y ya que terminaste, vas a jalar por los dos extremos tu estambre. Entonces esto va a marcar, va a ser una especie de hundimiento. Vas a jalar todo lo que puedas. Por supuesto, no lo vayas a romper. Hacemos de un lado y del otro. Así. Así. Si te es necesario y con este mismo hilo quieres regresar para marcar más, pues está muy bien, adelante. Y una vez que regreses, lo único que vas a hacer es hacer unos nuditos y esconder tus estambres. Y eso es todo. Bueno, y una vez terminadas esas costuras, pues ya hemos llegado al final de este tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo. Aquí puedes ver las dos versiones que hemos hecho. Creo que las dos se ven lindísimas. Déjame saber en los comentarios qué te pareció, cuál te gusta más. Y bueno, si tienes alguna sugerencia para un nuevo proyecto, me encanta leerlos a todos. Y bueno, pues ya sin más, agradezco muchísimo su compañía y espero verlos pronto en una nueva aventura crochetera. Muchas gracias. Bye.